Hoy, como habíamos anticipado, hoy vamos a estar hablando de inflación. Obviamente voy a estar con el papelito para ser ordenado, para no dispersarme y para que la clase fluya como tiene que ser, para que sea una verdadera clase. Y básicamente lo que vamos a tratar de explicar hoy es la naturaleza monetaria de la inflación. ¿Por qué es importante? Miren, desde que se creó el Banco Central, le hemos quitado 13 ceros a la moneda. Obviamente que ya le podríamos quitar 2. Y si la cosa sigue así, sacarle 3 sería un juego de niños. Es una cuestión de tiempo nada más. ¿Y por qué es grave esto? Porque nosotros, desde que, miren, antes de tener Banco Central, la inflación en Argentina era del 0,9% anual. Después, en 1935, creamos el Banco Central. Un Banco Central que fue creado como una estafa para los más vulnerables, para salvar a la oligarquía de aquel momento, que estaba toda endeudada en pesos oro. Y fue una creación nefasta el Banco Central, pergeñada por Federico Pinedo, Raúl Prebisch, ¿sí? Y Bosch, que crearon esa monstruosidad para hacer saltar artificialmente el tipo de cambio, generar de esa manera una devaluación y que con ese resultado por tenencia que tenía el Banco Central, financiar a todos aquellos que se habían endeudado en pesos oro. Eso implicó hacer saltar la tasa de inflación durante la primera década del Banco Central al 6%, y adivinen a quién le rompieron el culo: a los que menos tienen. Es decir, el Banco Central nació justamente para joderle la vida a los que menos tienen. Ese es el primer punto. O sea, ya tiene un mal origen. Después el Banco Central fue creado por 40 años. Esto quiere decir que lo tendríamos que haber cerrado en 1975 y sin embargo no lo hicimos. Entonces tuvimos 10 años de Banco Central mixto, donde la tasa de inflación trepó al 6% anual. Después lo nacionalizamos el Banco Central en 1946. A partir de ahí hasta la convertibilidad, la inflación promedio de Argentina fue del 250% anual. En ese contexto, hasta llegamos a tener 2 hiperinflaciones sin guerra, una en el 89 y otra en el 90. Después de eso vino la convertibilidad. La inflación promedio durante la convertibilidad fue del 9%. Sin embargo, esa inflación estuvo concentrada esencialmente en el primer año y medio. Y a partir de 1993, Argentina fue el país con menos inflación, en el año 97 con deflación. Por lo tanto, tampoco es cierto, digamos, todos los fantasmas que suelen hablar de la deflación, digamos, o sea, es parte de una discusión distinta, que de hecho ya les voy anticipando que, como hoy vamos a estar hablando de inflación, la clase que viene sobre qué va a ser, sobre nuestro gran enemigo, Banco Central. Habría que hacerla ahí en Reconquista, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos dejan hacerla enfrente del Banco Central. Culmina Sería con la bastante... Argentina da para el morbo, así que podríamos hacer una clase enfrente del Banco Central. Culmina con la y explosión del explicar Banco por qué hay que Central. eliminarlo. Así que ya saben de qué viene la próxima clase. Y fíjense, después dijeron que íbamos a tener de nuevo Banco Central, pero que esta vez iba a ser diferente. ¿Y fue diferente? No. Porque durante los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación promedio fue del 10%, en los segundos fue 20%, en el segundo gobierno de Cristina, o sea el tercer periodo kirchnerista, saltó al 30% en promedio. Después vino Macri y la hizo saltar arriba del 40%, y hoy la inflación viaja a niveles del 50%. Es decir, cada vez tenemos más inflación. Y en realidad el problema, digamos, que la inflación es un impuesto y que tiene varias cuestiones negativas. La primera es que es un impuesto altamente regresivo. Es decir, es un impuesto que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a aquellos que menos tienen. Por lo tanto, es un impuesto, digamos, o sea, más allá de todos los problemas que uno puede tener con los impuestos,
Es decir, además es altamente regresivo, es el impuesto al pobre. Es una canallada. Es increíble que un progre sea tan hijo de puta que defienda al Banco Central. Porque quiere decir que no puede más de chorro. ¿Sabes quiénes fueron los que más se opusieron a la creación del Banco Central? El Partido Socialista. Palacios y Dickmann. Pueden buscar los debates. ¿Por qué? Porque lo que estaban viendo venir era que una estafa. Y efectivamente se convirtió en una estafa. Y además, cada vez que la inflación, digamos, pasa al 20%, esto está en un estudio que hizo el Banco Central durante la época de Sturzenegger, como, a ver, el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información. Ese mecanismo de transmisión de información hace que los agentes se coordinen frente a ese precio. Algunos serán compradores, otros serán vendedores, es decir, oferta y demanda. Y cuando la cantidad demandada y la cantidad ofrecida no coinciden, eso genera ajustes. El sistema capitalista está basado en el funcionamiento del sistema de precios. En ese contexto, lo que hace la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a una comunicación. Si ustedes empiezan a hablar y empiezan a ver cada vez más ruido, esa comunicación se empieza a hacer más difícil. Es decir, entonces no es que las personas no se entienden porque son tontas, no se entienden porque hay ruido. Y cuanto más ruido es imposible llegar a entenderse. Bueno, cuanto más alta es la tasa de inflación, genera descoordinación el sistema económico, el sistema funciona peor. Y lo que hizo el Banco Central durante la época de Sturzenegger fue medir eso. Y cada vez que la tasa de inflación pasa el 20%, se pierde un 0,58 de crecimiento. Eso, si ustedes lo pusieran en la historia monetaria argentina, o sea, lo corrigen, hoy deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Por lo tanto, digo que vengan a explicarme los políticos por qué quieren seguir teniendo el Banco Central, si es un instrumento que tanto daño le ha hecho al país. Y más todavía, quiero que me lo expliquen los pseudoprogres, por qué lo defienden tanto y consideran que es una locura querer cerrar el Banco Central, siendo que a los que más castigan es justamente a los más pobres. Si ese, digamos, o sea, en el fondo, digamos, o sea, podrían decir, Milei el progresista. ¡Claro! Porque yo sí estoy a favor del progreso, porque yo sí estoy a favor de la gente y a favor de los que menos tienen, que son los que pierden con la inflación, que los que más pierden con la inflación es el sector privado y en especial los sectores más vulnerables. ¿Y saben quiénes son los únicos que ganan con esto? Los chorros de los políticos y los empresarios prebendarios que hacen negocios turbios con los políticos. Por lo tanto, la revolución también implica ir contra la inflación y obviamente a ese brazo armado de los políticos que es el Banco Central. Naturalmente, si vamos a estar hablando de inflación, la primera definición es ¿qué es la inflación? Y ahí ustedes lo que van a tener es que hay dos definiciones de inflación. Una es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, explicar el fenómeno como un problema de oferta y de demanda de dinero, donde cuando un bien genera un exceso de oferta, su poder adquisitivo cae. En este sentido es, en la medida que la oferta de dinero crezca sistemáticamente por encima de la demanda de dinero, o la demanda de dinero caiga, o se den las dos cosas a la vez, lo que va a pasar es que el poder adquisitivo del dinero cae. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y eso se llama inflación. Esa es una definición. La otra definición, que parece parecida, pero no lo es creer que la inflación es la suba generalizada de todos los precios de la economía. Entonces eso, digamos, no es menor. ¿Por qué? Porque lleva a un diagnóstico distinto. El problema es cómo frenar los precios. De hecho, aquellos que
bregan por tratar de pelear contra la inflación controlando precios, básicamente lo que están pensando es que es un problema no monetario, sino un problema de quiénes están subiendo los precios. Y por eso creen que pueden controlar la inflación con controles de precios. ¿Y qué dice la historia? A 4.000 años, hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Y justamente explica cómo todos los controles de precios a lo largo de la historia fallaron siempre, fracasaron siempre. Dicho sea de paso, traje varios libros para sortear. Traje unos cuantos ejemplares de un libro de Hazlitt que se llama Todo lo que hay que saber sobre la inflación. O sea que vamos a sortear ese. Vamos a sortear también 4.000 años de controles de precios y salarios. Y además también vamos a sortear algunos de la economía en una lección, porque el otro día teníamos muy poco. Así es que bueno, en ese sentido, digamos, también se van a llevar libros. Es decir, acá, digamos, no vienen con colectivo, con autobuses escolares, no hay choris, ¿sí? Les regalamos libros. Es decir, entonces, por eso, nosotros no les vamos a dar el pescado, nosotros les vamos a enseñar a pescar. Nosotros queremos que la gente aprenda a pescar. Que no sea el político el que les dice yo les doy algo, porque además recuerden que no produce nada, antes se lo tuvieron que robar a otro. Por ende, eso es inmoral. Y lo nuestro es la revolución de la moral. Y la revolución de la moral es que cada uno viva del fruto del trabajo propio y que la caridad solamente sea por propia voluntad y no a punta de pistola, porque a punta de pistola la caridad no es caridad. Denle like al video y sigan por favor el canal de Javier. Naturalmente, si queremos entender de qué va la inflación, lo primero que hay que entender es el origen del dinero. Es decir, ¿por qué aparece el dinero? Es decir, ¿qué es lo que hace que exista el dinero? Entonces, para entender por qué existe el dinero, lo primero que tendríamos que pensar es cómo era una economía de trueque. Entonces, una economía de trueque es una economía donde nosotros intercambiamos bienes por bienes. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que eso trae un problema. Y el problema central es que es la doble coincidencia. Porque ustedes de repente están trayendo alimentos, se querrían llevar zapatos, entonces tendrían que encontrar ¿qué? Alguien que quiera digamos, el alimento y que además tenga los zapatos para dármelo. Es decir, el problema de la doble coincidencia se llama. Es decir, que justo alguien quiera lo que ustedes quieren vender. O sea, con lo cual se imaginarán que cuando pasa eso, la cantidad de transacciones se destruye. Hay muchísimas menos transacciones. Por ende, eso lo que hace es que la división del trabajo se caiga, ¿sí? Y no haya especialización. Por ende, ¿qué pasa con la productividad? Se destruye y todos llevamos una vida extremadamente miserable. Ahora, supongamos que aparece la doble coincidencia. Entonces encontramos quien, digamos, básicamente tiene lo que nosotros queremos, ¿sí? Y esa persona además quiere lo que nosotros tenemos. Ahora, supongamos que yo, que quiero comprar pan. Entonces voy a la panadería. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no estoy dispuesto a cambiar una conferencia mía por, no sé, 2.000 kilos de pan, por decirlo de alguna manera. Es decir, no. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Hay un problema que ahí se llama indivisibilidad. O lo mismo, o sea, yo digo, o sea, quiero un auto, digo, ¿cuántas conferencias voy a tener que dar para poder comprarme un auto? Es decir, entonces quizás, digamos, el dueño del auto, digamos, quiere escuchar la conferencia, pero no a cambio del auto. Entonces aparece este problema de la indivisibilidad. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que los seres humanos, ¿sí? No se dejan estar, o sea, digo,
la actitud normal del ser humano es lo opuesto a la desidia. Cuando tiene un problema, ¿qué hace? Va y lo resuelve. Digo, es fáctico, digamos, viven cerca de 8.000 millones de seres humanos en el planeta, así que evidentemente cuando hay un problema tratamos de resolverlo. Es decir, pese a los estatistas no les gusta, que quieren arreglarlo ellos con un pequeño fee del 50% de sus ingresos, o sea, pequeño fee. Después putean y dicen que los bancos son usureros y ellos por la mierda que hacen se llevan el 50% del ingreso. Son unos chorros. En este contexto es lo que aparece entonces lo que se llama el intercambio indirecto. Es decir, lo que descubrieron las personas es que había algunos bienes que se intercambiaban más. Había algunos bienes que se usaban mucho más en el intercambio que otros. Entonces, ¿qué descubrieron? Que en realidad lo que podrían hacer era tomar el bien de ellos, intercambiarlo por ese bien y después con ese bien indirecto conseguir otro. Es decir, que si ustedes se fijan, en el fondo, ¿qué es el dinero? El dinero es un bien de intercambio indirecto que todo el mundo acepta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era uno de los primeros bienes que se usaron como, por ejemplo, dinero? El trigo, claro, el trigo, el lino, el café, la sal. Bueno, el término salario viene justamente que se pagaba en sal. Y esto también es interesante. Ustedes vieron que cuando están en la mesa y se cae la sal, dice, eso es mala suerte. ¿Por qué se dice que es mala suerte? Y porque ustedes piensen la situación, van a pagar, de hecho, ¿qué hacían? Ponían el costal de sal ahí. ¿Por qué? Porque si se perdía peso y ustedes perdían dinero. Claramente, si ustedes tienen dinero en el bolsillo y de repente lo pierden, ¿qué dicen? Uy, qué mala suerte, la puta madre, ¿no? Bueno, exacto, esto es igual, o sea, entonces, de ahí viene esa idea de que si se cae sal, eso es mala suerte. Bueno, justamente porque era la época que se pagaba en sal. Y en ese continuo, es más, hay situaciones muy interesantes, también en Virginia, por ejemplo, se pagaba con tabaco, ¿sí? O, por ejemplo, ustedes habrán visto varias películas de cárcel. ¿Y cuál era la moneda en la cárcel? El cigarrillo. Es decir, que intercambiaban cigarrillos. Entonces, o puesto de otra manera, para que vean, digamos, el dinero es una ficción y que solamente sirve para hacer los intercambios indirectos. Si yo les digo, mire, digamos, tenemos acá a Paulina, quien saludo, ¿sí? Y le digo a Paulina, mira, Paulina, te voy a dar 20 millones de dólares. Y ella va a estar re contenta, se va a estar sonriendo. Y entonces le digo, pero te lo doy, pero te vas sola a una isla. ¿Qué hace con los 20 millones de dólares? Nada. ¿Ok? Es decir, el dinero en el fondo vale por lo que puede comprar. Es decir, no, digamos, sea, es el eje central. Y mucho de eso tiene que ver con qué? Con lo que ustedes proyectan. Si yo les doy dos billetes, uno, no sé, de 500 pesos y uno de 1.000 pesos, y, digamos, técnicamente, en términos de lo que es el papel, son idénticamente iguales. ¿En qué difieren? En el color de la tinta, con lo cual eso no tiene una diferencial de valor, y que uno, digamos, tiene dibujado otro número. Ahora, si yo les digo, si yo al de 500 pesos le pongo un cero atrás y le digo, dame 5 de 1.000, ¿ustedes me lo darían? Y en pedo, ¿por qué? Porque en realidad ustedes, o sea, en ese billete proyectan algo y saben que ese cero que yo dibujé ahí, digamos, no, es una falsificación demasiado burda y no permitida. Cosa que sí puede hacer el Banco Central. Yo no, pero el Banco Central sí lo puede hacer. Con lo cual deberían ahí, o sea, la inmoralidad del Estado es que el Estado hace cosas que nosotros no podríamos hacer. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros no podemos imprimir nuestros billetes, aun cuando el dinero es un origen privado. Entonces, por ejemplo, en la hiperinflación de Alemania, hay una anécdota muy graciosa de Milton Friedman. Nosotros los economistas siempre estamos viendo el tema de la liquidez para definir qué es demanda de dinero o no. Y entonces en un momento dice, es más, en la hiperinflación de Alemania se llegó a usar el coñac como moneda. Dice, esa es la definición de dinero más líquido que conocí en mi vida.
O digo, también se llegaron a usar clavos. Es más, imprimían tan rápido. Es decir, hoy, digamos, me pasaron un chiste genial. Dice, están imprimiendo tan rápido los billetes de 500 que ya los yaguaretés salen bebitos. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, en la hiperinflación de la Alemania, a mí me regalaron para el cumpleaños uno de los billetes de la hiper, se imprimían de un solo lado. Se imprimían de un solo lado, o sea, no daban a tiempo. Es decir, pero digo, acá hay gente que opina que la inflación no es un fenómeno monetario, que es un fenómeno multicausal. Entonces, en ese contexto, básicamente, ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes necesitan que el dinero además sea... Hay una cuestión de portabilidad. Ustedes se imaginan, digo, el quilombo de andar, no sé, con la sal o el trigo, lo que fuera, para ir haciendo transacciones. Sería un bardo enorme. Entonces, ¿qué es lo que descubrió el ser humano? ¿Qué descubrió? Que había algunos bienes que se querían. Y entonces para las transacciones chicas, ¿qué usaban? La plata. Y para las transacciones grandes, usaban el oro. Y así, digamos, es como aparecieron como monedas la plata y el oro. ¿Y por qué, digamos, las distintas denominaciones, ¿sí?, llevan relaciones con algún tipo de unidad de medida? Ya sea el peso, ¿sí?, o ya sea, digamos, lo que tiene que ver con la libra, ¿sí? ¿Por qué? Porque son unidades de peso. Ustedes iban a pagar y ¿qué hacían? Lo pesaban y con eso pagaban. ¿Sí? Así, digamos, se fue organizando el dinero, la creación del dinero, una invención privada, no la inventó ningún jerarca, nada, sino una invención del sector privado. Ahora bien, digo, no los voy a estar molestando con todos los problemas de esa índole, porque quiero ir al tema de la inflación. Es la marcha del león, cogiendo